En los mapas silenciosos del cielo, donde cada signo revela una fuerza distinta y un matiz imposible de imitar, Escorpio se alza como la energía que incomoda, que desestabiliza, que provoca a quienes prefieren la quietud de lo superficial. Irrita no por arrogancia ni por imprudencia, sino por la intensidad con la que rompe las máscaras de los demás, por la mirada que atraviesa aquello que muchos se esfuerzan en ocultar, por la autenticidad feroz que no negocia su verdad incluso cuando ésta contradice las expectativas externas. La irritación que Escorpio despierta nace del magnetismo ancestral de un signo gobernado por fuerzas que pocos manejan sin estremecerse. Marte le concede un impulso directo, una determinación que no conoce la duda cuando la voluntad está decidida. Plutón le otorga el poder de lo inevitable, la atracción hacia lo profundo, el instinto que descubre las grietas del alma humana con una precisión que parece imposible. Esa combinación vuelve a Escorpio un espejo incómodo. Quien se cruza con él se encuentra frente a su propia sombra. A menudo, el enojo o la incomodidad no son más que un intento desesperado de evitar la verdad revelada. Escorpio irrita porque obliga a otros a ser sinceros sin pedir permiso. Su presencia altera los espacios donde reina la tibieza. Cuando entra en una conversación, los falsos matices se vuelven evidentes, las intenciones ocultas dejan de sostenerse y la falta de coherencia se ilumina con la claridad de un faro nocturno. No tolera la mentira disfrazada de cortesía ni la carencia de profundidad disfrazada de madurez espiritual. Esta energía despierta resistencia en quienes viven de apariencias, porque Escorpio no adorna, no suaviza, no diluye. Es un signo que encarna la esencia de lo real sin temor a la crudeza, la belleza o la complejidad que ello implica. Los demás sienten esa autenticidad como un desafío a las versiones falsas de sí mismos que tanto han alimentado. Irrita porque ve detrás de los movimientos, escucha detrás de las palabras y percibe el miedo donde otros solo ven indiferencia o seguridad. Irrita porque desmonta discursos llenos de gestos vacíos. Irrita porque detecta la manipulación con una rapidez abrumadora, y esa capacidad deja sin armas a quienes dependen del control emocional para sostener su mundo. Irrita porque no cae en trampas, porque no se deslumbra con lo aparente, porque no teme caminar en la oscuridad, donde muchos prefieren cerrar los ojos y fingir que no existe. La energía de Escorpio es una fuerza que recuerda lo inevitable del cambio. Nadie puede permanecer estático a su lado, porque su misión es transformar, remover, regenerar. Esa influencia provoca incomodidad en quienes se resisten a evolucionar, en quienes están aferrados a viejos roles, en quienes prefieren la comodidad de lo conocido. El simple hecho de compartir espacio con Escorpio activa procesos internos que otros intentan evitar, cuestionamientos profundos, emociones intensas, revelaciones inesperadas. Y cuando esas emociones surgen, es más fácil culpar al signo que las desata que aceptar la necesidad de enfrentarlas. Escorpio irrita porque es leal en un mundo donde la lealtad auténtica resulta incómoda. Irrita porque protege con una ferocidad antigua, y esa forma de protección deja expuestas las intenciones inestables de quienes carecen de verdadero compromiso. Irrita porque no abandona sus valores, porque prefiere la soledad a la falsedad, porque no necesita agradar para sentirse poderoso. Su aura enigmática despierta sospechas en los que se mueven por la validación constante, y su silencio inteligente desconcierta a quienes viven hablando para no revelar su verdadero ser. La intensidad emocional de Escorpio es otra razón por la que muchos reaccionan con resistencia. Donde otros sienten de manera fragmentada o superficial, Escorpio vive las emociones como tormentas sagradas, como movimientos tectónicos en el alma. Esa profundidad asusta a quienes se han acostumbrado a dosificar sus sentimientos. Sin embargo, es esa misma intensidad la que le permite alcanzar logros que otros solo sueñan, superar procesos que otros tardan décadas en afrontar y conectarse con los misterios del destino con una intuición capaz de guiarlo incluso en las noches más opacas. Su carisma oscuro y su fuerza interna generan una presencia que domina sin esfuerzo. No necesita elevar la voz para tener autoridad ni recurrir a exhibiciones para mostrar su poder. Esa seguridad irrita a quienes dependen del ruido para sentirse escuchados, a quienes necesitan ser vistos para creer que existen. Escorpio transita el mundo sin necesidad de reconocimiento externo, y eso desconcierta a quienes no saben vivir sin aplausos. Su silencio pesa, su mirada marca, su energía deja huella incluso cuando decide retirarse. Y aunque pueda despertar incomodidad, esa misma energía actúa como un motor transformador, como un desafío que empuja a los demás a crecer, a enfrentar sus sombras, a recuperar su autenticidad. La irritación que produce no es una consecuencia de hostilidad, sino del llamado profundo que despierta, de la invitación a abandonar los disfraces y abrazar una versión más honesta de uno mismo.
Irrita porque despierta la grandeza dormida, porque remueve lo estancado, porque activa el coraje en quienes habían olvidado que lo tenían. En la danza eterna del zodiaco, Escorpio no está destinado a ser comprendido por todos, sino a ser la fuerza que quiebra lo falso, que abre caminos invisibles, que revela secretos enterrados. Irrita porque es verdad pura en un mundo lleno de ilusiones. Irrita porque es fuego que no destruye, sino que purifica. Irrita porque su esencia no se doblega ante nadie, al no hacerlo, muestra a los demás dónde están sus propias fracturas. Su misión no es complacer, sino liberar. Su poder no es herir, sino revelar. Y en esa revelación se encuentra la grandeza que solo los valientes se atreven a aceptar. En lo más hondo del zodiaco, donde la energía deja de ser un simple rasgo y se convierte en destino, la presencia de Escorpio lleva consigo un eco antiguo que pocos logran comprender. No es solo la intensidad lo que despierta incomodidad, sino la forma en que su esencia toca rincones que otros ni siquiera saben que existen. Allí donde los límites emocionales se desdibujan, Escorpio se mueve con naturalidad, como si hubiera nacido para transitar pasadizos secretos entre el alma y la voluntad. Esa familiaridad con lo oculto provoca desconcierto porque recuerda a todos los demás la inmensidad de lo que ignoran. Cada gesto, cada silencio, cada cambio en su respiración insinúa un conocimiento que parece provenir de tiempos anteriores al tiempo, y esa sabiduría instintiva desarma a quienes se aferran al control racional de la realidad. Su naturaleza fija le otorga una resiliencia que desconcierta incluso a quienes se consideran fuertes. Cuando otros se desmoronan, Escorpio se reconstruye con la serenidad del guerrero que conoce el valor del renacimiento. Esta capacidad de resurgir irrita a quienes esperan verlo derrotado, porque demuestra que no hay caída capaz de extinguir su fuego interior. Su renovación constante actúa como recordatorio de que la fuerza verdadera no reside en evitar las crisis, sino en transformarlas en portales de evolución. Y esa maestría en el cambio profundo desafía a quienes prefieren permanecer intactos, aunque ello implique quedarse atrapados en la inmovilidad. La energía magnética de Escorpio es también una fuerza que despierta sospechas en quienes no están acostumbrados a la intensidad emocional. Hay algo en su mirada que parece leer más allá de la forma, un faro oscuro que ilumina todo aquello que se intenta esconder incluso a uno mismo. Esa percepción casi sobrenatural crea una sensación de desnudez involuntaria, como si la esencia de cada persona se revelara sin ser invitada. Los demás sienten esa transparencia como una invasión, sin comprender que Escorpio no hurga por malicia, sino porque su intuición jamás le permite ver solo la superficie. Este don, tan natural en su existencia, molesta a quienes basan su vida en lo aparente, porque con él desbarata el artificio y deja al descubierto lo auténtico, lo frágil, lo verdadero. Incluso su capacidad de silencio despierta incomodidad. Allí donde otros explican, justifican o adornan sus actos, Escorpio se sumerge en la quietud consciente. En ese silencio se esconde un poder que muchos no logran interpretar. Es un silencio que escucha, que analiza, que percibe vibraciones sutiles que escapan a lo evidente. Irrita porque obliga a otros a enfrentarse con sus propias inseguridades, porque en la ausencia de palabras se hace evidente aquello que nadie se atreve a pronunciar. El silencio escorpiano se convierte en un espejo donde la verdad retumba sin necesidad de sonido. La forma en que maneja el deseo también puede resultar perturbadora. Escorpio no se relaciona con el deseo como una fuerza pasajera, sino como un motor vital que guía, transforma y marca caminos internos. Su conexión con la pasión es tan profunda que suele confundir a quienes viven el deseo como un capricho o una distracción. En Escorpio, el deseo se vuelve brújula, un instinto certero que señala lo que debe ser conquistado, lo que debe ser sanado o lo que debe ser abandonado. Esta manera intensa de relacionarse con lo que anhela despierta en los demás la sensación de estar frente a alguien que no teme a su propio abismo, y esa valentía puede resultar incómoda para quienes temen enfrentarse al suyo. La lealtad escorpiana es otro punto de fricción. Su forma de conectar no es ligera ni pasajera. Cuando entrega su confianza, lo hace con un pacto silencioso que se sostiene incluso en los momentos más oscuros. Esa firmeza desconcierta a quienes conciben los vínculos desde la conveniencia o la superficialidad. Escorpio exige una reciprocidad emocional que no todos están dispuestos a dar, y cuando percibe tibieza, su frialdad repentina se convierte en un golpe para quienes esperaban indulgencia. Irrita porque no negocia sus valores y porque no acepta menos de lo que entrega. Su sentido del vínculo es tan profundo que expone la falta de compromiso de los demás, y esa comparación suele resultar incómoda. Hay también una conexión inevitable con el misterio.
Escorpio camina por la vida con una elegancia sombría, como si cada paso formara parte de un rito ancestral. Su presencia se siente incluso antes de verlo, una vibración intensa que despierta emociones dormidas en quienes lo rodean. Este halo misterioso no es una pose, sino una consecuencia de su sensibilidad hacia lo oculto, hacia lo que no se dice, hacia lo que se siente sin ser nombrado. Ese magnetismo irrita porque impide la indiferencia, nadie puede volverse completamente neutral ante su energía, siempre provoca una reacción, ya sea fascinación o resistencia. La percepción del tiempo también resulta desconcertante. Escorpio no se apresura ni se deja arrastrar por la impaciencia ajena. Su naturaleza lo conecta con los ritmos profundos, aquellos que exigen maduración interna, aquellos que operan en la oscuridad antes de proyectarse hacia la luz. Su paciencia estratégica irrita a quienes buscan respuestas inmediatas o cambios superficiales. Para Escorpio, lo importante se cocina en silencio, y cuando emerge, lo hace con una contundencia que sorprende a todos los que dudaron de su aparente quietud. Esa capacidad de moverse en ciclos invisibles lo convierte en un signo que desconcierta, porque parece saber siempre cuándo actuar y cuándo esperar, como si escuchara voces que los demás no logran oír. Por todo esto y más, Escorpio porta una esencia que jamás pasa desapercibida. Su energía transforma, remueve, inquieta, irrita, pero también inspira, impulsa y eleva. Allí donde otros tropiezan con la superficialidad, Escorpio abre puertas hacia profundidades que pocos se atreverían a explorar. Su presencia es un recordatorio de la fuerza indomable que surge cuando se acepta la propia sombra, cuando se abraza lo oculto, cuando se camina con el corazón encendido en medio de la oscuridad. Esa grandeza silenciosa, ese poder auténtico, es lo que tantos temen y lo que tan pocos comprenden. Y es precisamente en esa incomodidad donde reside su verdadera magia. En la profundidad más silenciosa del cosmos, donde los signos revelan no solo temperamentos sino misiones, Escorpio despliega un influjo que no ha sido completamente comprendido por aquellos que miran la vida desde la superficie. Hay en su esencia un pulso antiguo que vibra más allá de lo humano, una intensidad que no proviene únicamente de sus regentes, sino de un pacto simbólico con las fuerzas que rigen la transformación universal. En su interior se oculta una memoria energética que le permite comprender procesos que otros solo perciben como caos, porque para Escorpio el caos no es destrucción, sino un lenguaje que anuncia transición, renacimiento, destino. La irritación que despierta muchas veces nace del contraste entre su profundidad y la falta de preparación emocional de quienes se cruzan con él. Su forma de percibir la autenticidad en el otro es tan inmediata que parece desafiar la lógica, como si pudiera ver las piezas internas del alma ajena moviéndose incluso antes de que la persona hable. Esta capacidad provoca un efecto espejo poderoso, revela sin intención aquello que muchos no quieren enfrentar. No necesita decir una palabra para mostrar verdades, solo su presencia basta para que lo oculto se agite y salga a flote. Y cuando lo visible deja de coincidir con lo que se pretende mostrar, surge la incomodidad, una incomodidad que se confunde con irritación, cuando en realidad es resistencia al despertar. El vínculo de Escorpio con las emociones colectivas es otro aspecto que pocos comprenden. Su energía actúa como un imán que absorbe vibraciones, tensiones y deseos no expresados. Sin proponérselo, se convierte en el centro emocional de cualquier espacio, recogiendo todo aquello que los demás intentan disfrazar bajo sonrisas o indiferencias. Esta capacidad de captar lo intangible lo vuelve enigmático, pero también genera fricción en quienes sienten que junto a él no pueden sostener sus máscaras. Escorpio vive en un nivel emocional donde la coherencia es sagrada, y esa exigencia silenciosa termina irritando a quienes se acostumbraron a navegar la vida con dobleces. Su fuerza interior, además, se alimenta de un fuego que no arde hacia afuera sino hacia adentro. Es un fuego que purifica, que consume lo que ya no sirve, que reduce a cenizas lo estancado para dar paso a la evolución. Esa capacidad de reinventarse sin hacer ruido produce un desconcierto profundo. Ver a Escorpio caer y luego levantarse más fuerte irrita a quienes dependen del reconocimiento público para sostener su autoestima. Su renacimiento silencioso recuerda a todos que la verdadera fortaleza no se exhibe, se demuestra. Y cuando esta fortaleza queda expuesta, muchos sienten la punzada amarga de la comparación interna. La sensibilidad de Escorpio hacia la injusticia es otra fuente de incomodidad. No es un signo que tolere medias tintas cuando se trata de verdad o integridad. Su reacción ante el abuso, la manipulación o el engaño es inmediata, precisa, a veces implacable. Esto incomoda a quienes prefieren la neutralidad conveniente, o a quienes se benefician de las grietas morales.
Escorpio se convierte en una fuerza incómoda porque ilumina la sombra del entorno, porque señala sin palabras aquello que se intenta encubrir. Su intuición no solo ve las intenciones, sino también el costo del silencio, y no teme actuar para proteger lo esencial aunque su intervención despierte tensiones. La profundidad de sus vínculos emocionales también forma parte de esa irritación que genera. Escorpio no entiende las relaciones desde la distancia, sino desde la fusión, desde una entrega que descoloca a quienes no están habituados a sentir de forma completa. Su manera de conectar exige valentía, vulnerabilidad y honestidad, exige mostrarse íntegro. Esa intensidad puede resultar abrumadora para quienes viven en la tibieza, y muchas veces se confunde con posesividad o exceso, cuando en realidad es una consecuencia de su capacidad de vincular el alma antes que el ego. Su manera de amar, de acompañar, de comprometerse, funciona como una prueba tácita de autenticidad para quien comparte su camino. En Escorpio también habita una conexión natural con el destino, un sentido innato de propósito que no necesita ser explicado. Percibe señales, patrones y movimientos internos que otros pasan por alto. Su vida está marcada por momentos clave en los que la intuición toma el control, impulsándolo hacia lugares que parecen peligrosos, pero que son necesarios para su expansión. Esta relación con lo inevitable irrita a quienes temen lo incierto, porque Escorpio nunca se resiste a transformarse. Abraza lo desconocido con la convicción de que cada sombra contiene una puerta hacia un yo más poderoso. Su capacidad de guardar secretos es otro aspecto que desconcierta profundamente. No se trata de ocultamiento, sino de comprensión del valor energético de la información. Escorpio sabe que hay verdades que deben madurar antes de ser pronunciadas, que hay silencios que protegen, que hay misterios que solo pueden revelarse cuando la conciencia está lista. Esta reserva natural irrita a quienes sienten curiosidad vacía o necesidad de control, porque ante Escorpio nunca se sabe completamente lo que piensa, lo que planea o lo que ya ha comprendido. La incertidumbre que provoca se convierte en un elemento que alimenta la sensación de amenaza para quienes dependen de la previsibilidad ajena para sentirse seguros. Y sin embargo, la irritación que despierta es inseparable de la fuerza transformadora que aporta al mundo. Allí donde su energía se manifiesta, la vida invita a despertar, a cuestionar, a evolucionar. Escorpio es el guardián de los umbrales invisibles, el signo que recuerda que nadie puede huir eternamente de lo que debe sanar. Su presencia remueve, su mirada penetra, su silencio revela, su intensidad eleva. Y aunque muchos se incomoden ante su poder, esa incomodidad es el preludio de la libertad. Porque solo quien se atreve a enfrentar la sombra descubre la luz que siempre le perteneció. Escorpio es, y seguirá siendo, la chispa que irrita para transformar, la llama que incomoda para liberar, la fuerza que desafía para despertar la grandeza que permanece dormida en quienes cruzan su camino. En la corriente silenciosa del universo, donde cada signo encarna una fase esencial del viaje humano, la energía de Escorpio se manifiesta como una fuerza que no solo irrita, sino que despierta y activa aquello que otros prefieren mantener adormecido. Su esencia se mueve en territorios donde la mayoría no se atreve a entrar, porque allí habitan las verdades crudas, los deseos no confesados y las tensiones internas que el mundo superficial intenta ignorar. Escorpio no teme ese paisaje, lo conoce como si fuera su hogar, y esa familiaridad con lo profundo genera un contraste tan abrumador que se convierte en un detonante emocional para quienes necesitan vivir aferrados a estructuras rígidas. Hay un aspecto poco explorado que reside en la relación de Escorpio con la sombra colectiva. No solo comprende su propia oscuridad, sino que también detecta la de quienes comparten espacio con él. Es un signo que canaliza energías densas con naturalidad, que absorbe los silencios ajenos y los transforma en comprensión. Esa capacidad provoca irritación en quienes sienten que, sin decir una palabra, Escorpio ha vislumbrado sus contradicciones más íntimas. La sola presencia de su aura intensa desestabiliza a quienes dependen de mantener intacta su fachada, porque junto a él las máscaras se vuelven frágiles y los disfraces emocionales pierden eficacia. Su manera de percibir los ciclos del destino es otro elemento poco mencionado. Escorpio siente cuando un capítulo llega a su fin, incluso antes de que las circunstancias externas lo confirmen. Esta sensibilidad hacia el cierre y la renovación irrita a quienes se aferran a lo viejo, a quienes temen soltar lo que ya no aporta crecimiento. Escorpio actúa como un presagio vivo de que todo lo que no evoluciona está destinado a desaparecer, y esta conciencia genera tensión en los que prefieren permanecer inmóviles. Su intuición lo convierte en un guardián del cambio, y su presencia anuncia transformaciones que muchos no están preparados para afrontar. Existe también un poder silencioso en su resistencia a la manipulación emocional.
Escorpio detecta movimientos invisibles con una rapidez que desarma a quienes intentan influir desde la sombra. Percibe la intención antes que la acción, el pensamiento antes que la palabra, la emoción antes que la conducta. Esa capacidad irrita profundamente porque neutraliza estrategias ocultas, dejando expuesto aquello que otros querían usar como ventaja. Su percepción es un escudo natural que convierte cada intento de control en un acto inútil. Y cuando la manipulación pierde efecto, quienes la necesitan para sentirse superiores reaccionan con frustración, como si Escorpio hubiera vulnerado un pacto tácito que nunca aceptó. Otro aspecto poco desarrollado es la intensidad con que Escorpio trabaja con el silencio interno. Para él, el silencio no es ausencia, sino territorio sagrado donde se escucha lo que está más allá del ruido. En ese silencio se fortalece, se ordena, se expande. Los demás suelen incomodarse porque su silencio no es evasivo, sino activo, lleno de presencia y de fuerza. En él se concentran respuestas, decisiones y percepciones que muchos no pueden descifrar. Ese tipo de silencio provoca inquietud en quienes dependen del sonido para sentirse seguros, porque junto a Escorpio no hay espacio para distracciones, todo se vuelve más nítido, más real, más intenso. Su relación con el dolor es otra de las fuerzas que irritan. No teme enfrentarlo, no huye de él, no lo aplasta bajo capas de negación. Para Escorpio, el dolor es un maestro que enseña caminos ocultos hacia el poder personal. Esa valentía desconcierta a quienes evitan cualquier contacto con sus propias heridas. Ver a Escorpio caminar entre ruinas internas y salir fortalecido resulta perturbador para quienes prefieren negar sus fracturas. Su capacidad de convertir cicatrices en brújula irrita porque evidencia la cobardía emocional de quienes nunca se atreven a mirar de frente sus propios abismos. Su magnetismo, tantas veces mencionado, también guarda matices que no siempre se comprenden. No es un magnetismo que busca atención, sino un campo energético que se intensifica cuando está completamente alineado con su verdad. Irrita porque atrae de forma inevitable tanto admiración como resistencia, porque sin proponérselo se convierte en un punto focal donde todo se ordena o se desordena según la vibración interna de quienes lo rodean. Quien se siente íntegro junto a él se expande, quien se siente falso se incomoda. Su energía actúa como un juicio silencioso, no porque critiquen, sino porque su sola presencia revela la distancia entre lo que alguien es y lo que pretende ser. En su relación con el poder interior también surge una irritación sutil. Escorpio no persigue el poder externo, ni necesita ostentarlo para sentirse seguro. Su poder nace de su autenticidad, de su capacidad de sostener aquello que otros temen sentir. Esta conexión profunda con su propia fuerza desconcierta a quienes buscan dominar para sentirse valiosos. Junto a Escorpio, el poder superficial pierde brillo, porque él recuerda con su sola existencia que la verdadera influencia proviene de la transformación interna, no de la imposición externa. Hay además una cualidad rara en su forma de comprender el tiempo emocional. Escorpio no acelera lo que necesita madurar ni demora lo que debe ser enfrentado. Esta relación sabia e instintiva con los ritmos del alma irrita a quienes no toleran los procesos naturales del crecimiento. Mientras otros se precipitan o se congelan, Escorpio avanza en la medida justa, como si caminara siguiendo un compás interior que nadie más escucha. Su paciencia estratégica resulta incomprensible para quienes buscan resultados rápidos, porque en su forma de avanzar se esconde un poder que no puede ser imitado. Incluso su forma de renunciar genera incomodidad. Cuando Escorpio decide soltar, no queda rastro de duda ni huella de nostalgia. Se cierra el ciclo con una firmeza absoluta que desconcierta a quienes esperaban dramatismo, titubeo o regreso. Esta capacidad de final sin fractura irrita porque evidencia que su vínculo nunca fue superficial, pero que tampoco necesita lo que ya no vibra con su verdad. Renunciar para él es un acto de poder, no de derrota, y esa sabiduría emocional resulta difícil de aceptar para quienes confunden apego con amor o dependencia con intensidad. En cada faceta de su existencia, Escorpio recuerda al mundo que la intensidad es un camino hacia la transformación, que la verdad es un faro incluso cuando quema, que la sombra es una puerta hacia la luz más auténtica. Irrita porque despierta, porque confronta, porque eleva. Pero detrás de esa irritación se esconde la fuerza que mueve al universo hacia la evolución. Escorpio no está destinado a ser cómodo, está destinado a ser necesario. Y en ese destino radica su grandeza. En la arquitectura secreta del zodiaco, donde cada signo resguarda un poder que el resto apenas sospecha, Escorpio emerge como la fuerza que no se limita a existir, sino que magnetiza, remueve, incomoda y despierta los rincones más profundos del alma humana.
Su energía no transita los caminos lineales, sino que se alimenta de un impulso ancestral que lo conecta con los estratos invisibles de la realidad, aquellos que se intuyen pero no se describen fácilmente. Allí reside un origen distinto, un pulso que desafía las normas, que rehace lo establecido, que provoca reacciones porque jamás se somete a la expectativa ajena. Hay un rasgo muy poco explorado en Escorpio que provoca una irritación silenciosa pero persistente, su habilidad para sostener tensiones emocionales que arrasarían a otros signos. Mientras muchos necesitan escapar de cualquier conflicto o disonancia, Escorpio permanece inmóvil, respirando dentro del torbellino como si su naturaleza estuviera hecha para comprender lo que los demás apenas rozan. Esa capacidad de resistencia interior se vuelve un espejo incómodo para quienes descubren su propia fragilidad al compararse. En un mundo que busca evitar el dolor y la incomodidad, Escorpio encarna la valentía de enfrentarlos. Y esa valentía no se expresa como un acto ruidoso, sino como una firmeza serena que irrita a quienes no pueden sostenerla. Su relación con la memoria energética también resulta un aspecto poco mencionado. Escorpio no recuerda los eventos como meras imágenes o palabras, sino como vibraciones que quedan grabadas en su interior. Su memoria emocional es una biblioteca viviente donde cada experiencia se archiva con una intensidad que otros no alcanzan a comprender. Esta memoria no lo aprisiona, lo instruye. Le permite anticipar comportamientos, detectar patrones y comprender dinámicas que otros repiten sin darse cuenta. Ese conocimiento profundo, no aprendido sino sentido, desconcierta a quienes viven desligados de su propia historia emocional, porque Escorpio actúa como si pudiera leer la evolución del alma ajena con la misma claridad con la que se lee una constelación. También posee una habilidad única para moverse entre realidades internas. Mientras otros se fragmentan cuando sus emociones entran en conflicto, Escorpio integra cada parte de sí mismo y la transforma en fuerza. Esa capacidad de unir contradicciones irrita a quienes viven peleados con sus propios impulsos. Escorpio no teme desear y temer al mismo tiempo, no teme amar con intensidad y mantener distancia cuando es necesario, no teme ser vulnerabilidad y fortaleza en un mismo instante. Esa coherencia entre extremos provoca una incomodidad profunda en quienes solo pueden sostener una versión reducida de sí mismos. Su relación con el misterio es otra fuente de irritación que rara vez se desarrolla. Escorpio no busca respuestas superficiales ni explicaciones cómodas. Comprende que lo esencial está escondido y que solo se revela al alma que tiene el coraje de mirar más allá del velo. Esa búsqueda lo convierte en un signo que se mueve en un nivel de percepción inaccesible para quienes temen cuestionar lo establecido. Su presencia despierta preguntas internas que otros no quieren hacerse y provoca que muchos se sientan examinados sin que él haya pronunciado una sola palabra. El misterio en Escorpio no es una pose, es una consecuencia natural de su profundidad. Y la profundidad siempre irrita a quienes viven cómodos en la superficie. Hay otra cualidad extraordinaria en su espíritu, la forma en que enfrenta la vulnerabilidad. Escorpio no teme mostrarse humano, pero tampoco regala su interior a cualquiera. Su vulnerabilidad es un territorio sagrado que solo abre ante almas capaces de llegar con pureza, valentía y verdad. Esa selectividad, tan honesta, irrita a quienes buscan acceso rápido, aprobación inmediata o atención sin mérito. Escorpio no concede espacios internos por impulso, porque entiende que lo sagrado debe ser protegido. Su capacidad para cerrarse sin culpa y abrirse sin miedo confunde profundamente a quienes no tienen control sobre sus propios límites. Su conexión con la regeneración es otro aspecto que despierta resistencia. Escorpio no solo renace enseñando que la destrucción puede ser un acto de poder y que la transformación requiere abandonar la piel antigua sin mirar atrás. Esta facilidad para cambiar de vibración, de visión, de etapa, irrita a quienes se anclan a un yo rígido y tienen temor de reinventarse. Ver a Escorpio avanzar mientras otros permanecen detenidos en sus viejas estructuras provoca una mezcla de admiración y resentimiento, porque muestra lo que sería posible si existiera el valor suficiente para atravesar el fuego del cambio. La energía escorpiana también tiene una relación singular con la verdad emocional del colectivo. Escorpio percibe el pulso secreto de los grupos, lee la tensión oculta, identifica la emoción dominante incluso cuando nadie la expresa. Esta capacidad de detectar lo que no se revela irrita porque expone las contradicciones del entorno. Cuando Escorpio se manifiesta, las estructuras artificiales tiemblan, los vínculos superficiales se vuelven incómodos y las intenciones incoherentes quedan al descubierto. No hace nada para forzar esa revelación, simplemente su presencia altera el campo energético y lo reorganiza según la ley de la autenticidad.
Su visión del éxito también provoca incomodidad. Escorpio no se alimenta de triunfos vacíos ni de reconocimiento externo. Busca logros con sentido, conquistas internas, victorias que transformen. Esa preferencia desconcierta a quienes viven persiguiendo validación. Escorpio demuestra, sin pretenderlo, que el poder real no se mendiga, se construye desde dentro, y esa verdad irrita porque obliga a los demás a reconsiderar sus motivaciones. Además, su capacidad para comprender el deseo como fuerza creadora irrita a quienes lo perciben como un impulso desordenado. Para Escorpio, el deseo es dirección, intención, brújula. Lo usa para manifestar, para conectar, para avanzar. Su forma madura y consciente de vivirlo recuerda a quienes lo observan que el deseo no necesita ser temido ni reprimido, sino escuchado y transformado. Esta madurez emocional desestabiliza a quienes se pierden en sus propios impulsos. En cada faceta de su existencia, Escorpio encarna una fuerza que no se invita, pero se impone. Irrita porque revela, porque amplifica, porque su sola presencia eleva el nivel emocional del entorno. Pero en esa fricción nace la expansión. En esa incomodidad nace el despertar. Escorpio no llegó al mundo para ser aceptado, llegó para ser necesario. Y su necesidad se manifiesta en la forma en que hace temblar lo que debe caer, en la forma en que ilumina lo que estaba oculto y en la forma en que inspira a quienes tienen la valentía suficiente para mirar dentro de sí y descubrir que, pese a todo, aún pueden renacer más fuertes que nunca. En los rincones más callados del zodiaco existe un territorio que casi nadie osa recorrer sin preparación, un espacio donde las energías se comportan como corrientes subterráneas capaces de mover montañas sin emitir un solo sonido. En ese lugar habita la esencia de Escorpio, una fuerza que irrita a los demás no por maldad ni capricho, sino porque opera desde una intensidad que pocos son capaces de sostener. Es la vibración de un signo que no necesita levantar la voz para alterar la atmósfera, que no requiere acciones grandilocuentes para despertar inquietud y que, incluso en silencio, desvela verdades que otros preferirían que permanecieran enterradas. Esa incomodidad que genera se debe a que su mera presencia pone en evidencia lo que el resto no quiere mirar, como una antorcha que, sin proponérselo, ilumina los huecos donde se acumulan las sombras colectivas. Esa energía profunda nace del dominio de Marte y Plutón, un doble pulso que combina instinto guerrero con la capacidad de renacer desde cualquier devastación. Esa dualidad provoca que Escorpio camine entre mundos, siendo al mismo tiempo raíz y volcán, quietud y catástrofe, orden y disolución. Muchos se irritan porque no entienden cómo una sola presencia puede contener la calma del abismo y la furia de una tormenta solar. Pero lo cierto es que esa dualidad nunca pretende agradar ni adaptarse, porque su misión es más grande que la comodidad ajena. Tiene la tarea cósmica de romper los barnices de lo superficial para revelar la verdad que subyace detrás de cada gesto, cada mirada, cada vínculo. Y ese poder incomoda porque obliga a los demás a mostrarse sin máscaras, aunque no estén preparados para un encuentro tan directo con su esencia. La irritación que provoca también surge de su capacidad para percibir lo no dicho. Cuando camina entre multitudes, conecta con la vibración emocional que otros intentan ocultar. Percibe los silencios cargados, los pensamientos reprimidos, las intenciones que se quieren disimular. Su intuición es tan certera que parece adivinación, aunque en realidad se trata de una lectura profunda de los movimientos del alma humana. Esa percepción, lejos de ser un arma, funciona como un radar que evita engaños, traiciones y falsedades. Pero quienes intentan manipular o fingir se sienten desnudos bajo esa mirada. Por eso Escorpio irrita, porque quita los disfraces sin tocarlos, porque desarma estrategias con una observación, porque revela lo que otros tardarían años en comprender. Incluso su forma de amar puede incomodar. No se queda en la superficie ni se conforma con vínculos tibios. Exige intensidad, profundidad y entrega, no porque necesite dominar, sino porque su energía no entiende de relaciones a medias. Su pasión transforma al otro, lo hace cuestionarse, lo empuja a crecer o a escapar. Y aquellos que se sienten incapaces de sostener ese nivel de conexión prefieren culparlo antes que reconocer su propia falta de valentía emocional. Pero en el fondo, la presencia de Escorpio despierta en los demás un deseo de ser más auténticos, más libres, más fuertes, aunque primero eso provoque resistencia. También irrita porque no teme lo que otros temen. Se adentra en lo prohibido, explora tabúes, investiga lo oculto y entiende la vida desde una perspectiva más amplia. Allí donde otros ven peligro, él ve conocimiento. Donde otros sienten miedo, él encuentra una oportunidad para expandirse.
Es esa falta de temor lo que desconcierta, porque demuestra que la libertad interior no es un concepto abstracto, sino una realidad alcanzable para quienes estén dispuestos a enfrentar sus propios demonios. La incomodidad nace cuando la valentía de uno pone en evidencia la evasión del resto. Su relación con el poder también genera fricción. No busca poder para dominar, sino para transformar. Comprende que el verdadero poder es la capacidad de influir en el propio destino y de reconstruirse tantas veces como sea necesario. Esa autodeterminación irrita a quienes dependen de la aprobación externa, porque Escorpio no negocia su esencia para complacer a nadie. Tiene un sentido de identidad tan sólido que resulta perturbador para quienes viven fragmentados. Esa seguridad no nace de la soberbia, sino de un recorrido interno lleno de batallas que pocos conocen. Cada cicatriz lo volvió más lúcido, cada caída lo convirtió en alquimista, cada pérdida lo hizo más invencible. Y al ver esa fuerza, muchos reaccionan con envidia, temor o frustración, incapaces de comprender que detrás de ella hubo dolor, renuncia y valentía. El magnetismo escorpiano también causa incomodidad. Posee una presencia que atrae incluso a quienes lo niegan, una intensidad que activa emociones profundas en los demás. Hay quienes se sienten hipnotizados por esa energía sin poder explicarlo. Otros se sienten observados desde un lugar que no pueden controlar. Y algunos, al ser incapaces de igualar ese magnetismo, reaccionan irritados, como si la sola existencia de Escorpio pusiera a prueba su propio brillo. Pero esa atracción no viene de un esfuerzo consciente, sino de una conexión genuina con su naturaleza emocional y psíquica, una autenticidad que vibra incluso cuando guarda silencio. Incluso su silencio irrita. Escorpio no habla de más, no gasta palabras, no expone pensamientos vacíos. Su silencio es un territorio donde se decantan visiones, estrategias, intuiciones. Cuando calla, otros se inquietan porque sienten que trabaja por dentro, que está descifrando un mapa invisible, que está analizando lo que los demás apenas comienzan a percibir. Ese silencio que para él es natural, para otros es desestabilizador. Y aún así, es desde ese silencio donde surge su poder más verdadero, la capacidad de ver lo que está por venir antes de que los demás lo sospechen. También irrita porque no es domesticable. No acepta jaulas emocionales, mentales ni espirituales. La coerción lo impulsa a romper cadenas, los intentos de manipulación lo vuelven más fuerte, las presiones externas lo acercan más a su verdad. Ese espíritu libre no pide permiso ni da explicaciones, simplemente avanza hacia donde su intuición lo guía. Quienes necesitan controlar se sienten frustrados ante alguien que no se deja dirigir, y quienes temen a la libertad se perturban al ver a alguien que la encarna sin titubeos. Incluso su capacidad de regeneración irrita. Mientras otros se hunden en la frustración, Escorpio renace. Mientras otros se consumen en la derrota, él encuentra un punto de apoyo en el vacío. Mientras otros tardan años en superar una decepción, él emerge de las cenizas más fuerte, más profundo y más sabio. No es que el dolor no lo afecte, es que lo utiliza como combustible para convertirse en algo más elevado. Esa resiliencia provoca un desconcierto profundo en quienes se aferran a la victimización, porque ver renacer a alguien con tanta fuerza obliga a reconsiderar excusas, límites y miedos propios. A pesar de todo, la irritación que produce es parte de su propósito. Los signos no existen para agradar, existen para cumplir funciones energéticas dentro del equilibrio universal. Escorpio es el guardián de la transformación, el portador del fuego interno que purifica, el caminante del inframundo emocional que trae a la superficie aquello que necesita ser visto. Irrita porque despierta, inquieta porque revela, incomoda porque muestra lo que está listo para cambiar. Su energía actúa como un catalizador que acelera procesos internos en quienes lo rodean, y aunque muchos se resistan, esa influencia deja huellas imborrables. En los pliegues más ocultos del destino se despliega otra dimensión de Escorpio que rara vez se menciona, un territorio donde la energía del signo no solo irrita por su intensidad, sino por la profundidad con la que altera la estructura invisible de todo cuanto toca. Existe una fuerza silenciosa en su manera de vivir que desestabiliza porque no busca imitar a nadie, no replica caminos ajenos ni se refugia en moldes conocidos. Escorpio irrumpe en los espacios como un recordatorio viviente de que la autenticidad tiene un precio y que no todos están dispuestos a pagarlo. En un mundo donde la mayoría teme ser vista tal como es, la presencia de un ser que no negocia su identidad se convierte en un espejo incómodo que refleja cobardías, omisiones y autolimitaciones profundas. Esta incomodidad surge también de su capacidad para percibir los ciclos ocultos que mueven la vida.
Escorpio entiende cuando una puerta debe cerrarse, aunque otros se aferren a ella con desesperación, reconoce cuando es el momento de soltar, incluso si el resto necesita una eternidad para aceptarlo, intuye cuando algo está destinado a transformarse, aunque los demás quieran congelarlo en su forma actual. Esa sensibilidad a los ritmos invisibles irrita porque revela la fragilidad de los planes rígidos y la inutilidad de los intentos por controlar lo que el universo ya ha decidido renovar. Mientras muchos luchan contra cambios inevitables, Escorpio camina con la certeza de quienes aceptan que la transformación es parte del orden natural. Se despliega además su habilidad innata para detectar fracturas emocionales ajenas antes incluso de que la otra persona las reconozca. No es un don buscado, sino un instinto casi ancestral que lo conecta con las vibraciones más sutiles del alma humana. Esa percepción profunda desconcierta porque hace evidente lo que otros preferirían mantener escondido incluso de sí mismos. Irrita ver cómo capta motivos ocultos, heridas negadas, contradicciones internas y deseos reprimidos con una facilidad que parece imposible. Pero en realidad, esta capacidad proviene de su conexión con los planos donde se gestan las emociones antes de hacerse visibles, un territorio que la mayoría evita por miedo a enfrentarse con su propia verdad. Otro aspecto que genera tensión es la manera en que maneja el poder emocional sin recurrir a la manipulación. A diferencia de lo que muchos imaginan, Escorpio no utiliza su intensidad para dominar, sino para comprender y transformar. La irritación nace porque, incluso sin proponérselo, desarma estructuras de control ajenas, rompe manipulaciones psicológicas y neutraliza juegos de poder que otros usan para sentirse superiores. En presencia de Escorpio, esas estrategias quedan obsoletas. Su energía tiene una cualidad purificadora que elimina lo falso y obliga a que las relaciones se construyan sobre fundamentos reales. Esa capacidad es percibida como una amenaza por quienes se sostienen en la mentira, el autoengaño o la superficialidad. También irrita la forma en que se mueve entre lo visible y lo invisible con absoluta naturalidad. No es un signo que viva atrapado en lo material, ni uno que se pierda en lo intangible, transita ambos mundos con la misma soltura, integrándolos en cada acción, cada palabra y cada decisión. Esa conexión con las dimensiones simbólicas de la vida, con los arquetipos, con los misterios que regulan lo que no se ve, despierta incomodidad en quienes solo creen en lo inmediato. Escorpio no necesita pruebas para intuir lo que está por venir ni explicaciones racionales para comprender lo que otros tardan años en descifrar. Esa forma de ver el mundo irrita a quienes dependen exclusivamente de la lógica, porque demuestra que existe una sabiduría que no se aprende, sino que se recuerda desde un lugar profundo del espíritu. Hay también un aspecto sutil que rara vez se nombra, la capacidad de Escorpio para sostener emociones intensas sin quebrarse. Mientras otros se asustan ante sus sentimientos más profundos, él se sumerge en ellos con un coraje que desconcierta. No teme a la tristeza, ni al deseo, ni a la furia, ni al anhelo, porque sabe que cada emoción es un portador de energía capaz de impulsar transformaciones. Esa valentía emocional irrita porque evidencia la fragilidad emocional ajena. Quienes no pueden soportar sus propias emociones sienten incomodidad al ver a alguien que navega esas profundidades sin perderse. Es como observar a un buzo que se interna en aguas donde la mayoría no se atreve ni a asomarse. La irritación también nace de la relación que tiene con la sombra. Escorpio no huye de su lado oscuro ni pretende adornarlo. Lo conoce, lo comprende y lo utiliza como una fuente de fuerza. Sabe que negar la sombra le da poder, mientras que integrarla la convierte en aliada. Esa relación saludable con lo oscuro perturba a quienes viven asustados de sus propios rincones internos. Escorpio muestra con su sola presencia que la luz verdadera solo se obtiene al aceptar todo lo que uno es, incluso lo que incomoda o asusta. Esa verdad es demasiado intensa para quienes se sostienen en máscaras luminosas que no resisten un cierre de ojos profundo. Otro elemento poco explorado es la capacidad de Escorpio para cortar lazos energéticos sin rencor cuando algo ya no contribuye a su crecimiento. No actúa desde la impulsividad, sino desde una lucidez implacable que reconoce cuando una conexión dejó de tener propósito. Esa determinación irrita porque demuestra que no depende emocionalmente de nada ni de nadie, y que prefiere la soledad auténtica antes que la compañía vacía. Esta independencia emocional revela dependencias ocultas en otros, que reaccionan con frustración al ver que no pueden retenerlo mediante mecanismos afectivos. La libertad emocional escorpiana es un espejo que pocos están preparados para enfrentar. Incluso la manera en que enfrenta el destino despierta tensión. No se rinde ante la adversidad ni se queda paralizado ante la incertidumbre. Tiene una confianza silenciosa en que todo evento, por doloroso o caótico que parezca,
contiene una semilla de renovación. Esa actitud irrita a quienes se victimizan, porque muestra que el sufrimiento, aunque inevitable, no es una condena sino un umbral hacia una versión más poderosa del propio ser. Escorpio encarna la enseñanza de que la destrucción no es el final, sino un pasaje hacia un renacimiento más pleno. Esta visión, tan elevada como desafiante, confronta la tendencia humana a evitar el cambio y aferrarse a lo conocido. La alquimia interna que lo caracteriza también provoca incomodidad. Mientras otros procesan experiencias de forma lineal, Escorpio las transforma desde dentro, convirtiendo lo doloroso en sabiduría, lo caótico en claridad y lo confuso en entendimiento profundo. Esa capacidad de transmutación irrita porque parece injusta o inalcanzable para quienes se sienten atrapados en sus ciclos repetitivos. Pero la verdad es que esta alquimia surge de su disposición a sentirlo todo, a enfrentarlo todo y a reconstruirse desde cero tantas veces como sea necesario.